En la continuidad de Monte Carlo Televisión, seguimos con todas las voces. ¿Me está soplando algo, Oscar? ¿Qué decís, Oscar? Sí, que hay datos de la realidad que son porfiados, ¿no? Ah, sí, para Connie que lo mire por TV, me había dicho antes. Claro. Ahora es más pícaro y lo endulza. Lo que decía el ministro de Economía en diálogo exclusivo con Marcelo Irachet hace minutos en Telenoche. Este número además nos permite ya intuir que cuando terminemos el año quizá el crecimiento esté por encima de las previsiones que hizo el Ministerio de Economía y Finanzas en la última rendición de cuentas, en esta que todavía se está discutiendo en el Senado, lo veremos. ¿Lo podemos recordar, ministro? La estimación es 2%. Yo creo que vamos a estar por encima, pero como siempre digo, prefiero corregir al alza y no a la baja. Y eso que la refinería de La Teja está parada, decía también el ministro de Economía, Danilo Astori. La realidad es terca, dice Andrade. Oscar. Por suerte la refinería de La Teja está parada, por eso subió el 2,8. Porque... A ver ese razonamiento. No, pierde el examen de economía en todos lados con ese razonamiento. Si hacen bien las cuentas, bueno, hagamos las cuentas, si hacen bien las cuentas, se van a dar cuenta que toda empresa que pierde dinero es digestora de Producto Bruto. Lo único que hacen prosperar las economías es las empresas que, estando a riesgo, ganan más de lo que ponen en la mezcla del producto. Por lo tanto, la ANCAP está en un periodo fantástico porque solo está importando. Es como... Pero eso sí, yo creo que tendría que ser en régimen de competencia para que no nos pasara esto. El Uruguay estaría volando. Sí, claro. El Uruguay estaría volando si no tuviéramos el brutal peso que tenemos de impuesto a la renta personal, que subió 35% en el primer semestre del año, y si no tuviéramos esos 14 pesos de diferencia en el gasoil, que todos los productores y fleteros del país estarían agradecidos. Tenemos una discusión para hacer, me parece, con más tiempo. De hecho, tuvimos 2 programas dedicados al tema ANCAP acerca de si es más barato importar o más barato refinar. Sí, claro. Yo estoy convencido, como están los datos de la URSEA, hay informes de ANCAP, hay que mirarlos globalmente. Pero fuera del debate de ANCAP, acá hay que mirar los datos del Banco Central que se presentaron ayer, que dice, creció transporte y comunicaciones, creció comercio, o sea, todos los pronósticos de apocalipsis, que decían, bueno, solamente cuando los commodities estaban en un ritmo de crecimiento vertiginoso podía sostenerse el proceso, demuestran que no hay que ser tan apocalíptico. Bien, estuvo picante Conrado Hughes en su cuenta de Twitter, le sigue de cerca Oscar Andrade, que crece y crece. Vamos a tener a estos 2 panelistas, pero quiero saludar a las panelistas de la noche de todas las voces. Alejandra Labraga, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Muy bien, Daniel, muy buenas noches para todos, bienvenidos. Y recuerden que tenemos nuestra encuesta en Twitter, ya les paso el aviso de @todas-las-voces4 que está funcionando en este momento. Muy bien, Mónica Botero, ¿cómo estás? Hola, muy bien. Bueno, ¿comentarios sobre esta primera disputa? No, hay cosas que son entre ellos dos. Nosotros no nos metemos. Muy bien, muy bien. Lo cierto es que, lo decía el ministro de Economía en esta nota exclusiva con Telenoche que queríamos compartir con ustedes. Decía el tuit picante de Connie, ya viene más adelante. Ahora, si comparamos a la democracia con un cuerpo humano, el cuerpo humano en Uruguay está sano, por no decir muy sano. Pero sabemos... Ustedes, nosotros sabemos que no basta con estar sanos, sino cuidarnos de no enfermar. Si las instituciones son órganos de ese cuerpo, digamos que funcionan razonablemente bien. Pero estas semanas, algo así como el hígado del sistema ha estado golpeado, ha estado afectado por síntomas inquietantes. Un primer diagnóstico, hubo ingesta abusiva de poder. Y como toda ingesta abusiva trae sus consecuencias. Se sabe que el poder embriaga, el poder emborracha y daña los tejidos. Y además, si no se atiende a tiempo, puede resultar mortal. ¿Cómo se restituye ahora el tejido dañado? Esa es la pregunta que nos estamos haciendo. ¿Qué terapia se emplea para que vuelva a funcionar con normalidad y que no comprometa a otros órganos? El propio cuerpo tiene defensas. Y es imperioso en este momento que actúen, que se incorporen los hábitos saludables. El sistema debe volver a funcionar con sanidad, porque le va el futuro a Uruguay en ese cuidado. Nuestro primer informe. ¿Y ahora qué? Lucía Topolansky asumió la vicepresidencia y se propone reactivar la labor parlamentaria. Pasó el huracán y es momento de reconstrucción. La oposición acordó con el Frente Amplio y aceptó la renuncia de Raúl Sendic en silencio.
¿Señal de buena voluntad o un paso atrás para tomar carrera? En el Parlamento ya funciona la investigadora sobre la gestión de los hospitales públicos. ¿Los misiles de la oposición apuntan ahora a la presidenta de ACE, Susana Muniz? ¿Terminarán los antecedentes en la justicia? ¿Hay puentes entre la oposición y el oficialismo? ¿O estará el país trancado hasta la próxima elección? ¿Al gobierno se le agotó la agenda? La oposición tiene propuestas. Tras el caso Sendik, ¿volverán a la agenda pública temas como la educación, la seguridad pública o el empleo? Con Topolansky como articuladora en el Parlamento, ¿el sistema político está en condiciones de empujar políticas de Estado? Todo apunta a que la campaña electoral llegó para quedarse. ¿La oposición está en condiciones de mostrarse como una alternativa de gobierno? ¿El Frente Amplio puede reponerse tras la caída de un vicepresidente? Muy interesante. Además, ustedes pueden recordar este informe especial con el que comienza Todas las Voces cuando el programa ya esté en nuestras redes sociales y en la página de Montecarlo Televisión. Están con nosotros esta noche el intendente de Cerro Largo, integrante del Partido Nacional, Sergio Botana. Sergio, buenas noches, ¿qué tal? Buenas noches. Buena noticia nos daba el señor ministro de Economía. Sí, bueno, de su palo, economista, ¿no? Hay que ver cuáles son los sectores en los cuales crecemos y por qué razones crecemos, porque si crecemos por electricidad, gas y agua y bajamos en el PBI del sector agropecuario, seguramente eso no genere la mejor posibilidad de empleo. Creo que es un lindo análisis que nos debemos, pero de cualquier manera siempre es un buen titular y una buena cosa decir que estamos... Es un titular, digamos, queda en eso. No, pero lo digo de manera constructiva. Creo que es una buena cosa poder decir el país retoma una senda de crecimiento. ¿En Cerro Largo se nota ese 2,8? En Cerro Largo no, porque nosotros hemos sido duramente afectados justamente por los precios de los productos agrícolas y los costos enormes generados por los precios de los combustibles que hacen que hayamos bajado de 72.000 hectáreas cultivadas a 29.000. Y que hayamos perdido empleo comercial por el tipo de cambio, ¿no? Sigo saludando a los invitados de esta noche, ya le está dejando varias cuestiones al señor senador Eduardo Lorier. Eduardo, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Un gusto, Daniel, y bueno, la satisfacción de volver a acompañarte. Y bien, creo que hay dos noticias importantes en estos días que le hacen bien al país, que le hacen bien a nuestra gente. Todos hemos estado tensos, todos hemos estado preocupados, no solo de un sector o del otro, porque eran cuestiones institucionales. Salimos, creo, muy bien de lo que significaba una crisis importante desde el punto de vista institucional. Ayer pudimos tener una nueva vicepresidenta y esos cauces se normalizan, y por el otro lado esta noticia que se vincula con el crecimiento económico, que es algo que nuestra población, diríamos, va a ir recibiendo. Pero a la población le llega, Eduardo, porque hablábamos con el intendente, muchas veces no derrama como uno querría, ¿no? O con aquellos ritmos que, me imagino, el propio gobierno quiere. Bueno, ahí es interesantísimo esto. Hay un 4.35% de crecimiento del salario real en este momento, ¿no? Si tú mides hoy el salario real, hay un incremento que es incuestionable. Por lo tanto, ¿qué quiere decir? ¿Que le está llegando o no si hay un incremento? Evidentemente que sí. Yo no quiero engañar a nadie en el sentido de que también juega el tema inflacionario. Claro. Bueno, está pidiendo la palabra el intendente, pero quiero saludar a Adrián Peñas, señor secretario general del Partido Colorado. ¿Qué tal? ¿Cómo anda, Adrián? Bueno, muy buenas noches. Muchas gracias por la invitación. Bueno, súmese a esta polémica. Me sumo a los saludos y a la alegría de que tengamos un dígito importante, estos números en materia de economía. Siempre es mejor ser sano y rico que pobre y enfermo, ¿no? Entonces eso está bueno. Y hay que reconocerlo. También coincido con el intendente en que tenemos que ver cuál es la calidad o el tipo de crecimiento económico que estamos teniendo. Esto es una cuestión interesante. El Uruguay viene perdiendo puestos de trabajo. O sea, dicho esto, que hay que reconocer y que está bien y que está bueno, porque tenemos que alegrarnos que al país le vaya bien y que la recuperación del crecimiento venga antes de lo pensado. Esos son datos muy buenos y son buenas noticias. Pero claro, hemos perdido, según el Ministerio de Economía, 40.000 puestos de trabajo en los últimos años, según nuestros números, 50.000 puestos de trabajo. Es decir, perdimos prácticamente todo lo que generamos en crecimiento
¿verdad?, en los últimos 5 años antes de que la economía se estancara, porque acá la economía estuvo estancada de finales del 2014 al 2016. Entonces, eso tenemos que verlo. Sin duda, donde se genera trabajo, que son fundamentalmente el sector primario, el sector manufacturero, allí no está llegando este crecimiento. Bueno, son cosas en las que tenemos que trabajar. Creo que igualmente con oxígeno, con aire, es mucho mejor poder gestionar las políticas públicas. Bueno, se sale de la vaina Botana por hacer algunos comentarios, también Oscar Andrade, Sí. Conrado Hughes. Oscar, decime. Sí, primero que, a ver, no puede decir baja medio punto el desempleo, pero para el trabajador que está desocupado, su desempleo es de un 100%. Y no hay estadística que lo encierre en una condición distinta que yo estoy desocupado. Y hay zonas del país que son más complicadas unas que otras. Lo que digo es, me parece que esa es una constatación que se puede llegar a consenso, es en una circunstancia muy dura, donde los dos vecinos grandes vienen de situación de años de recesión, de deterioro de todos los indicadores sociales, esto es, problemas con el empleo, problemas con crecimiento de la pobreza, problemas, o sea, de todos los indicadores sociales, Uruguay ha pasado un chaparrón sin impactos tan duros, ¿no? O sea, yo tengo claro que cuando vas a un departamento que particularmente en ese departamento tiene una situación compleja, bueno, tenés que atender con políticas más focalizadas. Y tengo claro, lo dijimos acá el año pasado, que el crecimiento no se dio ni en la industria ni en la construcción, que son factores que son multiplicadores del empleo. También es cierto que tenemos tasas de actividad de las más altas del Uruguay y niveles de desempleo del entorno del 8%, que no podemos decir que son los peores que ha conocido la historia económica Quiero nacional. la participación de Ale Labraga, también de Mónica Botero. Antes, Conrado, sobre este tema, ya para cerrar. No, yo no quiero que interprete que yo estoy deseando que le vaya mal, de ninguna manera. Yo, como todos los uruguayos bien nacidos, deseo que el Uruguay le vaya bien. Lo que digo es, la potencialidad de la economía uruguaya se manifestaría con extraordinaria pujanza si los costos que hoy por hoy está soportando el sector primario, el sector transporte, que inciden en toda la vida social, fueran mucho más bajos. Y eso es consecuencia de una política pública que el gobierno está decidido a seguirla aplicando contra todo el sentido común. Y eso lleva también a que, digamos, las dificultades de ciertos sectores estén comprometiendo el futuro. Más allá de después no tener ni una sola señal de mejora en aquellas cosas que tienen que ver con mis hijos y los hijos de mis hijos, que es la educación y las condiciones de vida y de libertad y seguridad. Ahí hay que agendar otro debate, ¿no? Yo creo que un día vamos a tener que decir si ha habido apoyo al sector primario. Ahora no, que eso era lo que decía el disparador con el que comenzábamos esta edición de Todas las Voces. Y ahora que acá está representado parte del arco opositor, pero además hubo otras opiniones. Las compartimos a continuación. La misma gente que va a sacar al Frente Amplio del gobierno, porque la gente está cansada de los manejos políticos. El sistema político está en el banquillo de los acusados, hoy estamos en el banquillo de los acusados. Si defender las cosas que uno siente que son buenas para el país es ser traidor, soy traidor. No hemos nacido como partido para poner obstáculos, no hemos nacido como partido para poner palos en la rueda, hemos nacido para construir. Efectivamente, nadie creo que tenga en este Uruguay, si se siente un buen oriental, vocación de ponerle palos a la rueda. Ahora, todo el sistema político compite y todos quieren ganar. El asunto es quién lo está haciendo de tal modo que la victoria electoral sea el resultado de esas posiciones, de esas posturas. Fuiste categórico con un tuit, Conrado, pero ya en referencia a lo que aconteció el otro día en la Asamblea General. Porque hubo un minuto, ¿no? Hubo un minuto de silencio por la partida de Sendik. No estaba muerto, dicen algunos, estaba de parranda, dicen otros, en esa asociación con la canción. Lo cierto es que indignó a mucha gente el hecho de que existiera algo así como un pacto de silencio. Los propios actores se encargaron de salir a argumentar las razones que llevaron a ese episodio, pero veamos el tuit de Conrado Hughes. Aquí está, Conrado. Transmitiste, o sea, no te quiero pedir ni siquiera que recuerdes, la oposición ha actuado con un cálculo tan errado que los uruguayos tendremos gobierno frentista por muchos años más. Inexplicable. Y cerrabas con ese concepto. Tenés pena. Eso. Yo quiero declarar que todos los tuits que puse ayer los terminé con esas 4 letras, que era el sentimiento que tenía. Me da pena por el sistema
político y por su prestigio. ¿Qué te molestó? Ese minuto de silencio. No. Vamos a entendernos. A mí me pareció que había dos cosas que no estaban bien evaluadas. Una, supuestamente lo que disparó este acuerdo de bancadas era que no hubiera una batalla en el lodo. La batalla en el lodo solo se podía producir si los actores que iban a hacer uso de la palabra se metían en el lodo. Si los actores que tenían que decir su verdad iban y la decían con total claridad. Aquí estamos aprobando la renuncia de un vicepresidente de la República cuyo Tribunal de Conducta Política dijo que su actividad, su actitud y el cumplimiento de las normas de ética fue inaceptable. Como eso fue lo que se dijo, no podemos levantar la mano, decir por razones particulares en una redacción pésima, pero eso no importa, y levantamos la mano y pasamos al siguiente tema. Cada uno, en mi opinión, cada uno de los partidos debió dejar sentada su postura frente a esto, que es un episodio histórico. No que estuviera en riesgo las instituciones, que era un momento histórico. Dentro de 40 años esto va a ser analizado porque es un fenómeno extraordinario. Algunos lo anunciamos con pálpitos hace mucho tiempo, pero no importa, el hecho concreto es que ocurrió. Pero la razón no es lo que va a decir el acta de sesiones de la Asamblea General. En eso me parece que lo que había era, bueno, muchas veces no se puede estar hablando en el Parlamento por lo que van a leer después. Es verdad que la historia es importante. Eso es no tener sentido la trascendencia. Bueno, Mónica. Es verdad que esas cosas es importante, pero me parece que los partidos estaban y las bancadas en general se pusieron de acuerdo en que la gente ya no tenía más ganas de seguir. Ya se había, si vos mirás la sesión aquella que se hizo en el Senado por ANCAP y la que se hizo, bueno, más de una, más la que se hizo cuando el tema de la licenciatura. Si vos querés saber lo que piensan los distintos partidos para la historia, ahí están las declaraciones partidarias. Me parece que lo que se quiso hacer fue, bueno, vamos a dar un salvoconducto y hagamos más fácil esto. Todo el mundo quiere salir de este tema, pasemos la página. Yo no estuve de acuerdo con que en el Frente internamente la cosa se zanjara de esa manera. Me parece que el Frente seguramente lo haga en el futuro, tiene el deber de ver qué pasó ahí adentro y por qué se actuó así. Pero los partidos tenían que dar una mano en ese momento y la cosa no estaba para ponerse a, no quiero decir lo del presidente, pegarle en el piso, porque creo que en el piso se tiró él solo. Pero sí, me parece que el momento ameritaba eso y que históricamente se va a reconocer, ¿no? Algunos comentarios en redes. Guillermo Fossati, por ejemplo, me decía, hola Daniel, cada partido podría haber designado un representante para, con respeto, dar lectura a una declaración de partido. No se daría lugar a discusión alguna. Sería limitarse a dar lectura a una declaración del partido. Esto elimina toda posibilidad de intervenciones individuales que lleven a confrontación y enfrentamiento. Al mismo tiempo, daría a cada partido posibilidad de hacer su declaración. Esto hubiera sido mejor que el silencio, dice Guillermo Fossati. Voy a ir con Oscar Andrade. Sí. Antes, el que manifestó públicamente su oposición a esto fue el intendente Botana, Sergio. Sí, yo coincido con Hughes. El Parlamento debe hablar, los parlamentarios deben de hablar en el Parlamento, no pueden transformar el diálogo político y la discusión política a través de los medios en el espacio de las decisiones del país. Acá estábamos frente a la renuncia del señor vicepresidente de la República, estábamos frente a una pérdida de $1.000 millones en ANCAP, estábamos frente a $10 millones de gasto en una campaña electoral o presunta o por lo menos presunción de ello. Estábamos frente a una empresa de camiones a la cual se le ayudó a comprar los camiones y se le adelantó el dinero de los fletes después. Estábamos frente a una propaganda, una radio de quebracho y a un título trucho y a una raqueta comprada con la corporativa. Y a una cosa que en un momento nos informa el doctor Pablo Iturralde, resulta que se descubre de que esos gastos no eran auditados por el Tribunal de Cuentas. Entonces, ¿dónde se van a hablar esas cosas si no
en el Parlamento de la República. Bien. En la justicia, por supuesto que en la justicia sí, pero también a un cuerpo, al mismo cuerpo que le protege los fueros al legislador, ese mismo cuerpo debe debatir para no protegerlo en sus fueros. Ahora se fue. Hay otros debates que se vienen con, hay otros debates que se vienen con respecto a Raúl Sendic. Un segundo, sí, Sergio, pero hubo un momento en el cual hasta pensé que sacaban Artigas de la plaza y lo ponían a Sendic después de que escuché algunas expresiones del propio presidente de la República, que yo lo comprendo, está bien, pero está bien que protejan al compañero, pero el Parlamento debió debatir. Oscar Andrade. Sí, a ver, capaz tenemos que volver a una discusión sobre el tema ANCAP. Entre otras cosas, asumiendo la responsabilidad que el plan de inversiones, que fue de más de 1.200 millones, fue aprobado por unanimidad. Y el Partido Nacional tenía representantes y la oposición tuvo representantes en el directorio a los efectos de evaluar plan de inversiones, ¿no? Entonces, estaría bueno que después reflexionemos, bueno, cuando votamos a favor del plan de inversiones, compartimos la responsabilidad de no estar debidamente programada. Ahora, a ver, Sergio decía de los fueros, ¿no? En los fueros estuvo Alberto Casas, pero indagado por la justicia, no por un tribunal de ética. Indagado por la justicia, con 14 procesados por la gestión de OCE. Entonces, Mónica le reclama al Frente Amplio que asuma el Tribunal de Ética. Tendríamos que reclamarle, ¿cuándo el Partido Nacional se va a hacer una autocrítica por haber protegido en los fueros? Y si uno mira el fallo judicial, yo lo leí la semana pasada, lo que ubica es claros casos de corrupción. Y aún así se protegió en los fueros a Casas. No, pero y aún así se habilitó, permíteme, Sergio, aún así se habilitó a Mazzulo, después de ser procesado por fraude, a ser candidato a intendente en Flores. Entonces, yo lo que pido es que la misma rigurosidad que tenemos con Sendic por el gasto de las tarjetas corporativas, ¿no?, la tengamos con los demás casos, porque si no parece que hubiera un doble rasero. Sobre el Parlamento, yo ahí comparto con Mónica, creo que en realidad la posición, nadie duda la posición de los partidos políticos sobre el tema de Sendic, nadie la duda, creo que en general hubo un acuerdo en el sentido de decir, este tema está saturado, nadie duda cuál es la posición del Partido Nacional con respecto a la gestión de Sendic, y las dudas que tuvo, algunas, claro, no alcanza con la opinión de un partido, ¿no? Hay instancias Está la justicia la que va a definir, como ha definido con casos de diles por contrabando, con casos de la operación Omegan Rivera, con casos de la casita del parque, va a definir la justicia de que la OTA, esperemos la justicia, decidió ir a la justicia sin fueros. Y una cosa más que se ha dicho poco, ¿no? Y termino. Un vicepresidente que se va de la vicepresidencia con la mitad del patrimonio que tenía cuando asumió. Es público y está en la justicia presentado, ¿no? Adrián Peña. No, disculpame una cosa, porque se mencionó a Casas acá. Yo lo que quiero ¿Cuál es el pecado de Casas? Que la justicia dijo que era absolutamente inocente. No, no dijo eso. Sí, dijo eso. Lea el fallo. Pero además dijo otra cosa. Pero además, el tema era, la acusación era por un taller, porque había la justicia un dijo que empleado de OCE llevado el taller, proscribió el delito, a un tal taller Botana. Puerta del Sol, que parece que era proveedor por otra cosa. Digo, Sí, no, acá nada que ver el con fallo eso. del juez lo que dice que proscribió el delito por pasaron 10 años. Acá tengo una sensación, nos estamos reiterando sobre programas anteriores, no estamos enfocando y poniéndole el acento a lo que pretendíamos debatir, es cuál es el grado de responsabilidad que tienen oficialismo y oposición para encarar lo que la propia Lucía Topolansky señaló, la nueva agenda parlamentaria, lo que acordó con el presidente Tabaré Vázquez, el relanzamiento de la agenda gubernativa. De eso sería interesante hablar. Ahora, quiero darle la palabra a Adrián Peña sobre estas cuestiones. Bueno, Adrián, y luego yo quiero hablar de eso precisamente. Yo creo que, bueno, el hecho puntual de la Asamblea puede analizarse, puede debatirse, es algo que ya pasó. Es un acuerdo que nos vino dado a nosotros los diputados porque se dio en el Senado. Creo que lo que quisieron hacer los partidos tradicionales fue ir por lo alto y salvar la institucionalidad. Luego, eso será más o menos entendido por la población y entiendo todo aquel que no lo entienda porque la gente está recaliente con esto. Ahora, dicho esto, creo que tenemos que ver en perspectiva cómo se llega a esta situación y cuál fue el rol de la oposición en esto, que fue muy relevante, que lo ato al comentario al inicio del programa. Es decir, ¿cuál es el rol de la oposición? ¿Cómo se salva el país? ¿Cómo se cuida el cuerpo en salud? Se cuida cumpliendo nuestro rol. La oposición debe controlar y legislar. Bien, nosotros como Partido Colorado ya en 2013 señalamos los problemas que había en ANCAP, en interpelación al ministro Lorenzo. Ya lo hicimos al ministro de Industria. Luego participamos de lo que fue la denuncia de la ANCAP y se creó una investigadora y nuestro informe fue definitorio. Y la investigadora sale por los oficios de Pedro Bordaberry porque Blanco y Frente Amplio no se ponían de acuerdo. Luego fue Pedro Bordaberry el que presentó la cuestión de fueros cuando la mesa política del Frente Amplio acusó a los medios de comunicación y a la oposición de una campaña en contra de las instituciones. Es decir, la oposición, además del trabajo del periodismo de investigación, fue fundamental.
porque mentira que renuncia Sendik por esto de las tarjetas corporativas. No podemos ver la realidad así, porque no es verdad simplemente. Sendik renuncia por todo el proceso, y en ese proceso la oposición fue fundamental. Entonces, si nos quedamos con lo que pasó en la Asamblea General, eso puede ser discutible, pero sí creo que nuestro rol es fundamental, el de control y el de seguir controlando para adelante, y el de legislar, porque en materia de corrupción o de posible corrupción hay que legislar. Aquí en este programa estuvo el presidente de la Junta de Transparencia y pidió legislación, y nosotros, Partido de Colorado, tenemos 5 o 6 proyectos que mejoran los controles en materia para prevenir los problemas de corrupción, que es el principal enemigo de la democracia. Gracias, diputado. Senador Loria. Para nosotros es esencial elevar la mira. Mirar más allá de los episodios que tenemos, porque hay un pueblo que así lo exige. Y nosotros tenemos esa responsabilidad. Y ayer empezamos a hacer eso, porque salimos de un episodio complejo intentando mirar más allá. En un acuerdo que, quiero decir en concreto, que desde nuestro punto de vista, en un momento determinado, podía permitir que uno por partido expresara su opinión, porque nosotros ya habíamos designado a quién nos iba a representar si era necesaria esa instancia, que no se dio porque la oposición no lo logró, no lo pidió, no se movió con la suficiente capacidad. Pero digo, necesitamos levantar la mira, porque uno, lo de ayer, y a Lucía diciendo, hay que retomar la agenda parlamentaria, los 50, todas las leyes que ha presentado, diríamos, que se han presentado y que tenemos a aprobar, la ley sobre la discapacidad, la ley sobre los alquileres, eso lo tenemos que impulsar. Pero además... Botana se ríe con cierta ironía, sí. Pero además, yo pregunto, no estoy cambiando de tema, estoy diciendo que la gente, la que nos está escuchando, quiere de nosotros una visión que además del hecho puntual que yo me refería al mismo, porque participé de él, claro, y que lo digo, pero lo uno a la perspectiva de futuro. Pregunta, yo quiero hacer una pregunta a la oposición. ¿Qué están proponiendo para el futuro? Porque yo he leído a los economistas blancos y colorados que dicen que hay que liquidar al Estado, que hay que despedir gente, que hay que eliminar 8.000 puestos y públicos, ¿verdad? ¿Está asustando a las doñas con cosas que no existen? Eso, no, pero te traigo los referentes, te traigo a Mungo, te traigo a Javier de Aero, te traigo a Connie Hume, que diga las cosas que digo yo. En el partido no hay nadie que me acompañe, Daniel, yo lo que digo a mí es que ese es un gran debate en la mirada que nosotros, porque hay una responsabilidad. Porque nuestro pueblo, todo, ha vivido unos días complejos, no solo los frente amplistas, yo creo que ellos también. Capaz que esperando un desastre, no sé, yo creo que no, apuesto a que no. Apuesto a que ellos también estaban inquietos, porque acá hay una imagen que cuidar también sobre el exterior. ¿O acaso nosotros estamos viviendo solamente en Uruguay? Bueno, de eso hablamos el programa pasado, Mónica, sí, por favor. Sobre esto del tema de qué pasa para adelante. Lucía Topolansky estaba preocupada por retomar la agenda parlamentaria. Uno lo que se pregunta es qué margen le queda a la oposición para trabajar en lo que queda de este gobierno, teniendo en cuenta que están en minoría y que las posibilidades de propuesta, por más que se hagan, sobre todo en el área de la educación, donde han surgido unas cuantas, incluso han surgido instancias de debates y de estudios académicos y de propuestas formales por la sociedad civil, pero canalizadas quizá a través de algunos legisladores o partidos de la oposición, ¿qué margen les puede quedar para hacer propuestas cuando están en minoría y cuando yo lo que veo, lo que he visto en este tiempo, en el gobierno pasado también, es que han sido como un poco han mirado para adentro, no han... han tenido, bueno, como todo gobierno que tiene mayoría, yo tengo mis propuestas, y además con propuestas bastante notoriamente diferentes de lo que pueden ser las propuestas blancos y colorados, donde puede haber más ya quiero ir contigo, cuestiones Eduardo. En común, ¿no? Gracias, Mónica. Hubo otro gesto importante, sí, vas a hacer todas las preguntas que quieras, Eduardo, y también tiene una pregunta pendiente Adrián Peña, pero un minuto. Hubo otro gesto importante que no quiero que pase inadvertido, y fue el del diputado Gonzalo Mujica, que también estuvo aquí y que explicó aquellas razones. Pero ¿saben por qué los quería interrumpir a todos un minuto? Y además quiero conocer la opinión de la gente en Twitter, porque hay alguien acá, un televidente de 33 años de nombre Guillermo, dice:
Alguien en el sistema político tiene que tomar las riendas, tratando de transmitir un mensaje de paz y respeto. Luego dice, nos quejamos de la intolerancia en la calle. Falta respeto y elevar la discusión. Este televidente, Guillermo, de 33 años, me parecía relevante para este tramo del programa. ¿Qué pedíamos en la encuesta de Twitter, Ale? Bueno, vamos a la encuesta de Twitter que ustedes van a compartir allí en pantallas, que está abierta y a través de @todas-las-voces4. La pregunta exactamente es, ¿usted cree que el diálogo entre el oficialismo y la oposición es suficiente y constructivo? Hasta el momento tenemos un 9%, si no veo mal, por sí, un 76% dice que no y un 15% dice que en parte, Daniel. Bueno, allí hay como ciertas dudas de la gente, ¿eh? Bueno, la pregunta que le quedó en el buche a Peña, después a Eduardo. Quedó es la que se hace la gente, nuestros votantes que están calientes con nosotros por lo que pudo haber pasado en la Asamblea General. Sí. Te dicen, ¿qué hubiese hecho el Frente? Entonces la respuesta es espontánea. El Frente no hubiese hecho lo que hicimos nosotros. Por eso marca una gran diferencia entre la visión que tenemos unos y otros de país. ¿Y la pregunta cuál es? ¿Qué hubiese hecho el Frente en una situación a la inversa? ¿Y la respuesta, en la Asamblea General? Hubiese incendiado todo. Pero somos distintos. Sí, hubiese hecho un debate impresionante. Por eso se calienta con Ramos, yo lo entiendo. La actitud del Frente en la crisis del 2002 explica lo que hubiéramos hecho. Pero el Frente del 2002 no es comparable. No votó. Es absolutamente un disparate comparar eso. Pero el Frente del 2002 no votó. No votó nada. Era un momento complejo y supimos mirar. Pidió el default. En la perspectiva. Pidió el default. Porque ¿sabe cuál es la diferencia? Estoy hablando del Frente. En ese momento no éramos gobierno. La diferencia. Y nosotros podríamos haber incendiado la pradera. No lo hicimos. Entonces, esa es mi respuesta. No tengo otra. La segunda. Acá hay un amplio espacio para analizar medidas. Y ahí también incluyo a nuestra fuerza política, no solo a las dos fuerzas, diríamos a las 3 o 4 fuerzas de la oposición. ¿Por qué? Porque nosotros, aún con este incremento del PBI, no sostenemos la estructura que hemos venido armando a nivel estatal, a nivel de la protección social, este estado de bienestar social que hemos logrado instalar. No resolvemos los problemas, porque yo dije, el salario real está creciendo un 4 y pico %, pero no me olvido de los desocupados o de los que están ganando 12.000 pesos, que si me miran dicen, pero está hablando de los que tienen, no, también ahí, de la vivienda. Entonces, yo pregunto, ¿cuándo vamos a analizar dónde están las potencialidades inexplotadas de la estructura económica nacional, que todos juntos podemos ponernos de acuerdo, hay que potenciarla? Y se lo digo estrictamente, más que nada, a un hombre que viene de un departamento donde la cría de ganado vacuno es clave. Y él sabe muy bien, mejor que muchos de nosotros, lo que significa la explotación que sufren los criadores con sus terneros por parte de los frigoríficos. Y sabe muy bien que nosotros podríamos tener más de 1 millón de terneros más acá en Uruguay por año y evitar que se nos fueran para afuera. Ahora cuando gane el Frente eso cambia todo. No, estamos hablando de las cosas que tenemos que discutir, incluyéndonos nosotros. Yo no digo el mayor proceso de concentración afuera de los frigoríficos. Entonces, del Frente Amplio. Digo yo, porque por ahí nosotros tenemos 13.000 productores chicos. ¿Pero qué le responde, Adrián, cuando plantea esto? A ver, ¿qué es algo muy no estaba escuchando? Porque no soy como la dama que a veces puede escuchar. El mayor proceso de concentración de riqueza, de acumulación, no solo de los frigoríficos no solo de los frigoríficos, y de la tierra, transporte, de la industria, de la tranquilización de la tierra, por ejemplo. Casi el 40%. En ese plano nosotros necesitamos adoptar medidas, porque además está en cuestión el tema de la soberanía nacional también. ¿Por qué digo esto? Pero porque no nos olvidemos que el frigorífico Canelones era propiedad de JBS, procesado en Brasil. Tuvieron que venderlo de apuro a Minerva. Entonces, yo creo que por acá nosotros es nuestra principal producción de exportación y tenemos que tomar recaudos para lograr, a mi juicio, primero, mantener nuestra gente en la campaña. Porque yo, intendente de un departamento del interior muy criador, yo quiero que no se me sigan viniendo para Melo o para Montevideo,
porque acá tenemos que pensar en grande, que nuestra gente se quede en la campaña es fundamental, si no los problemas sociales, los arrendamientos, se van a seguir multiplicando. Por una alusión, voy con ustedes luego, con mucho gusto. Tengo que hacer una pausa además. Quiero que rápidamente recompongamos y nos vayamos sobre el eje central de la discusión. Obviamente, por una alusión, quiero que antes de la pausa responda el intendente Sergio Botana, pero vayamos a concentrarnos en algo que, por ejemplo, planteó en su momento el senador Jorge Larrañaga, uno de los jefes de la oposición. Lo vamos a ver aquí en Todas las Voces. El asunto es cómo están configurando su vínculo futuro, oposición y gobernantes para el próximo periodo. Decía Sergio sobre lo de Lorie. No, yo en realidad vamos a volver al centro de la cuestión. Yo no concibo esa diferencia en la acción política a si uno le toca estar en el gobierno o si uno le toca estar en la oposición. Nosotros, los intendentes, hemos trabajado con este gobierno y con el anterior, hicimos el tema de las patentes, hicimos el tema de la UTE. Como diputado me tocó participar activamente y poner los votos para hacer la ley de creación de los municipios y varias leyes más. Yo creo que debería sí mejorar el diálogo para la construcción del país. Que uno discrepe con una actitud en un momento en el cual uno piensa que se debió haber generado el debate allí, de que el debate no puede ser afuera, de que tiene que ser allí, bueno, pero de ahí a esa resolución de un tema político de ese modo, a que uno se le ocurra pensar de que no debemos contribuir todos desde el rol que nos toque a la mejor construcción del país, estamos bastante lejos. Y eso es nuestra responsabilidad y lo tenemos que hacer. Era peligroso ayer, y lo Era hacemos. peligroso que nos hubiera ido de las manos, para el Uruguay en general eso no le servía. Pienso que no. Nos miran de afuera y yo creo que también para nuestro pueblo... ¿Pero cuál es el peligro frente a alguna patota? No servía, no. ¿Estaban las Fuerzas Armadas por tomar las instituciones? Era si se hubiera aplicado el criterio... Que algún patotero iba a poner en jaque a la democracia. Es mi opinión. No, pues. Hay que tener mucho cuidado, tener mucho tacto y mucho cuidado. Yo creo que puede haber una oportunidad en esto. Porque, ¿por alusiones? A ver, hay 4 comisiones investigadoras funcionando. Yo creo que no ha sido lo mismo el rol de la oposición en este periodo por lo que pasó, porque en un momento el Frente pierde sus mayorías a lo que fue en periodos anteriores. Pero también creo que en algunos sectores del Frente Amplio, reitero, algunos sectores del Frente Amplio, la percepción es distinta. Es decir, creo que acusó recibo de determinados golpes que recibió y que cree algún sector del Frente Amplio que es posible construir otras mayorías para sacar determinadas cosas que el país necesita en el futuro. Entonces, me parece que lo que tenemos que plantearnos cuando faltan 2 años y medio de gobierno, que es muchísimo tiempo, que hay mucho para hacer, que la gente no puede esperar, es como prioridad tratar de alcanzar esos acuerdos de manera inmediata. Y yo creo que hoy se puede generar un campo en ese sentido, porque lo he hablado con actores del Frente Amplio. Me parece que allí hay cosas que son fundamentales. Y para el futuro, más allá de quiénes votemos, con quiénes votemos, llegado el momento electoral, creo que es importante seguir trabajando en estos temas que son transversales a todos los partidos políticos. Se habló aquí de educación. Bueno, si los cambios no se pueden hacer en este gobierno, cuando llegue el próximo, sea del signo que sea, va a tener que haber un acuerdo de amplia base política que tiene que ser transversal a todos los partidos políticos, porque si no esos cambios no se podrán realizar. Y son cambios que ya vienen demorados en el tiempo. Bien, quiero pedirle a la producción, Lorier, y creo que en su momento Peña y también el intendente Botana han señalado la preocupación que estuvo en el centro también del programa anterior, y es la imagen que damos hacia afuera. Hay un periodista argentino que ha estado por estas horas aquí, Claudio Fantini. De él tenemos algunas declaraciones. Si es posible a la producción pedirle que eso esté listo luego de este circuito por los panelistas. Mónica, a ver. Sí. Pues por alusiones voy a hacer una lista. ¿Dónde te sentiste voy a aludida? tratar de ser chiquita. ¿En qué te sentiste aludida? Por un lado, si bien tanto Botana como Peña decían sobre la posibilidad de que existan espacios de acuerdo, no hay duda de que a nivel de intendentes, con el gobierno y entre las intendencias entre sí, sea el signo que sea, siempre se trabajó muy bien. Eso ni hablar, de la época de la calle con Tabaré Vázquez intendente, eso sí. Lo que estaba hablando era de la agenda parlamentaria. Yo hablé esta tarde con un senador y 2 diputados. No te voy a decir que es una gran encuesta, pero son de los 3 principales partidos de la oposición, y los 3 coincidían en decir, bueno, en este periodo creemos que nuestra función va a ser un poco la de control, la de denuncia y la de, bueno,
plantear algunos temas que tienen que ver con esas dos áreas, porque en el área de propuestas estamos bastante limitados, porque eso se ha visto hasta ahora. Eso por un lado, o sea, me refiero solamente al área legislativa. Y la otra área donde me parece que no se ha logrado un consenso y venía lográndose desde que se reinstaló la democracia es en la política exterior, en dar una imagen de Estado, en una política de Estado hacia afuera, donde en el caso de Venezuela y en el caso de los tratados de libre comercio hacia afuera, ha sido notorio que no se ha podido lograr consensos y que eso nos va a largo plazo, no sé si a mediano, nos va a perjudicar la economía. El hecho de seguir con la postura de estar cerrado, ya sé cómo me mira, yo sé que me va a contestar, pero con una política de cerrarnos hacia afuera, me parece que ahí no se están logrando consensos y no hay posibilidades, me da la impresión de que se vayan a lograr en el resto de este gobierno. Es muy difícil atajar la crítica al Frente Amplio, porque una parte de la crítica tiene que ver con la cantidad de inversión extranjera que viene, que es la más grande de la historia del país por distancia, ¿no? Esa es parte de la crítica. Recién teníamos un debate de decir, bueno, ¿por qué el Frente Amplio no impidió que si iban a venir argentinos a invertir en Uruguay, si iban a venir brasileños a Uruguay? No, pero me dejas, Mónica, si no se me pierde el hilo y yo trato de no interrumpir. Lo que digo es, parece que había que impedir eso, ¿no? Fue un factor claro de desarrollo de la posibilidad de inversión extranjera en algunos sectores de actividad, es indiscutible, indiscutible. Y si vos ves la inversión inmobiliaria en la costa del este, ¿de dónde viene? En general de los argentinos, el 80%, y otra parte. La inversión en algún sector de actividad primaria, ¿de dónde ha venido? ¿Cuál ha sido el resultado para el país de ese tipo de inversión? ¿Era sensato? ¿Hubo algún planteo del Partido Nacional, del Partido Colorado, en su momento, para limitar ese efecto que... No hubo, porque no era sensato. Entonces ahora ponemos a discutir de que ese es el gran problema del Uruguay, ¿no? Creo que colocan una consideración contradictoria con la discusión de los tratados de libre comercio favorecen que venga más inversión extranjera dentro de los temas que se fundamentan para defender la idea del TLC. Entonces yo creo, hay temas que son contestables, yo no me da el tiempo ahora, pero subí a las redes el fallo de la justicia en el caso de Casas. Dice favorece la impunidad, para no dejarlo colgado, pero estoy de acuerdo con lo que dice Botana. A ver, ¿qué fue noticia esta semana con respecto a la discusión de UPM? La polémica con Bianchi, que Bianchi dice que no habría que hacer un acuerdo. No fue noticia que nos juntamos con Vidalín hace tiempo para ver cómo hacemos que los trabajadores de Durazno puedan capacitarse y participar. No fue noticia que hicimos lo mismo en Tacuarembó. No fue noticia que cuando estuvimos en Colonia hicimos lo mismo con Zimmer, a los efectos de trabajar para ver cómo más gente participaba en el proyecto de Monte del Plata. O sea, eso no es noticia. Es noticia cuando tenés una divergencia, sobre todo pública. En general, el laburo con los intendentes de las localidades es un laburo que encuentra niveles de confluencia altísimos. No es lo que vende, ¿no? Ale Labraga. Estaba escuchándolos hablar y estaba pensando que hay muy pocos privilegiados que tienen es justamente ese privilegio, esa distinción de trabajar dentro del Parlamento. Hay gente que ni siquiera en el Día del Patrimonio ha entrado al recinto del Palacio Legislativo, ¿no? Y uno muchas veces conversando se encuentra con la pregunta de por qué las cosas se hacen tan lentas, ¿no? Hoy estábamos hablando del tema de la oposición. A mí la palabra oposición siempre es una palabra que me hace un poco de ruido porque lo trataría de llamar... Oposición siempre va como que se van a oponer a todo, ¿no? Sea del color que sea, en el momento que quiera. El Frente Amplio también fue oposición durante muchos años. Pero a lo que voy es, ¿qué es lo que enlentece, qué es lo que tranca dentro del Palacio Legislativo que los proyectos, sea cual fuere, no salgan de una forma más ágil? Porque eso me parece que es lo que hay que explicarle a la gente que no tiene la distinción, por ejemplo, como ustedes, de estar dentro del Palacio Legislativo, en el caso de los legisladores, ¿no? Si a mí me permite, nosotros tenemos ahora una enorme oportunidad de ponernos de acuerdo todos en la ley sobre discapacidad. ¿Por qué? Porque ya la aprobamos en diputados, tenemos que aprobar en el Senado. La otra, los cincuentones. Hay acuerdo. Vamos a tener matices en cómo es la forma jurídica de a dónde va ese dinero, puede ser un fideicomiso, otro... Eso siempre va a haber, y no está mal, pero digo, ahí hay acuerdo. Respecto a la caja militar, yo creo que todos tenemos que entender que 450 millones de dólares de déficit fiscal que nosotros tenemos que bancar entre todos cuando hay problemas en la sociedad en su conjunto, es razonable que le pongamos un parate a eso. Yo creo que es necesario ver estos elementos, y ahí hay acuerdo. ¿Cómo no va a haber acuerdo? A no ser que haya otros intereses detrás. También es claro que la creo. mayoría... Entonces, acá ya tenemos, a nivel legislativo, acuerdos que no son menores, porque han sido muy importantes las
las problemáticas y las manifestaciones de quienes están afectados. Los discapacitados. Vamos a Eduardo, simplemente por una administración de los tiempos. El Uruguay tiene temas bastante más trascendentes para discutir que el tema de los cincuentones. Aquí hay que hablar de este tema de los combustibles, que le quiero decir una cosa a Andrade, que le va a gustar además lo que le voy a decir. Lo que no tiene competitividad no es la refinería de La Teja, es ANCAP como tal. Eso es lo que afecta el costo de los combustibles. La refinería es competitiva. Sí, claro. Y eso es una cosa, lo que no es, lo que le agrega costo es el globo ANCAP. Ahora, bueno, tenemos informaciones distintas, tal vez el equivocado soy yo, pero tenemos que... yo comparto lo que dice... Tenemos que... pero sí es carísimo ANCAP y le agrega un costo, además del costo impositivo, que el único país que quiere alentar la producción y le pone impuestos a los factores productivos es el Uruguay. Acá hay que discutir la baja de los aportes a la seguridad social, pero hay que trabajar otro tema. En UTE, estamos de acuerdo. La UTE está trabajando bien. La UTE está trabajando bien. Para bajar las tarifas. Sí, las tarifas. Tenemos que ver eso. La OCE. ¿De qué manera, por ejemplo, el IRPF 1... La tarifa comercial de OCE. El IRPF1. La tarifa comercial de OCE. Eso hay que bajar. 7%. Bueno, pero ¿saben qué? A la salida redactan... No el 12. No el de la población en general. El uno que es el del capital, lo podemos aumentar un poquito. Gracias, Eduardo. Vamos a respetar los tiempos. Y hoy tenemos dos comunistas en el programa, es mucho ya. Y con todo este uso de tiempo. Ahí sí que no doy ninguna cuenta. Me está faltando, quiero que Connie... Lo que yo digo es, aquí nos metemos en el gran problema, en el gran tema, un temón que es el que tiene que ver con la gestión de las empresas públicas, ¿verdad? Y bueno, y cuál es su rol, ¿verdad? Yo creo que aquí hay un tema que está claro. La UTE funciona bien, pero está trasladando cientos de millones de dólares por año a rentas generales. ANCAP está ahora comenzando a trasladar millones de dólares a rentas generales. Entonces, arrancamos el programa con un buen número en materia económica. Ahora tenemos un contrapeso fundamental, que es la política fiscal. Nosotros seguimos teniendo déficit fiscal enorme, e inmanejable e incontrolable por parte del gobierno. Entonces, ¿qué quiere decir esto? ¿Qué es el déficit fiscal? Que gasto más de lo que tengo, en criollo. Entonces, le estoy sacando a todas las empresas públicas una parte muy grande que aumenta los costos de producción. Producir en Uruguay es como jugar toda la eliminatoria en la altura. Eso es producir en Uruguay, eso es ser empresario en Uruguay. Entonces nosotros estamos cargando con costos que luego son costos que aumentan el producto que va a competir en el exterior. Bien. Entonces ahí hay un gran tema que tratar, porque son impuestos indirectos. Quiero que escuchen a Claudio Fantini, que es un periodista argentino que ha estado de visita en Uruguay y que nos ve con una mirada periodística y sobre todo con una mirada de un extranjero, más allá de que esté cruzando el charco. Pero quiero, antes de Fantini, darte la posibilidad, Connie, que respondas algunas cosas. No, yo no quiero echar leña al fuego. Yo no creo que esté haciendo una gran gestión la UTE. Su planificación fue pésima y de hecho lo que está haciendo también haciendo una exacción que eleva el costo de la producción de energía para la industria y para el consumo y los hogares, como resultado que está sobreinvertido, especialmente está terminando una central térmica de 500 megawatt-hora en Punta del Tigre que va a costar 600 millones de dólares y que no la va a prender porque tiene excedente de producción de energía alternativa, porque gastó 400 millones de dólares en hacer una estación conversora en las afueras de la ciudad de Melo, donde gobierna el señor Botana, y para eso gastó 200 millones de dólares en hacer una línea de 500 desde San Carlos. Están exportando energía eléctrica, poquísima energía eléctrica a la séptima parte del precio que le cobra a usted industrial y a usted ama de casa. Una vergüenza. Y después, están exportando chirolas y todo eso con un pasivo monumental. Es la próxima, tiene una subsidiaria que se llama ISUR, que es la ALUR de la UTE. Entonces, todo el gobierno es así.
Todo es improvisación, todo. Ahora van a vender marihuana en los kioscos. Ahora van a vender marihuana en los kioscos. Es resultado de acuerdo entre los ya nos partidos, fuimos. ¿Qué decía Claudio Fantini? ¿Qué decía el periodista argentino? Porque ellos acuñaron ese concepto de la grieta, ojalá que nunca tengamos que aplicarla acá, y que nunca caigamos en esas divergencias tan insalvables. Pero esto decía Fantini en Uruguay. Uno que viene de la Argentina quiere decirle a los uruguayos, hagan todos por evitar este mal del momento en el mundo que es las sociedades fisuradas y las dirigencias que inoculan odio para construir poder político propio. Están rodeados de ejemplo Uruguay, ¿no? Del peligro que implica cuando una sociedad se parte, ¿no? y las partes quedan enfrentadas por la intolerancia y por la aversión política, conscientes de eso, bueno, evitaron un debate que pueda profundizarlo. Yo creo que la renuncia de Raúl Sendic habla por sí misma. Luego tres referencias con respecto a esto. Primero, es cierto que el Frente Amplio tiene dificultades para articular. Ahora, este año se jugó la prueba del 9, ¿no? Porque en realidad tuvo que votar una rendición de cuentas sin mayoría parlamentaria y la oposición tenía mayoría parlamentaria en diputados donde podía articular una propuesta alternativa a la del Frente. No lo logró. Porque así como tiene dificultades el Frente Amplio interna, en la oposición transitan las más diversas también posturas políticas e ideológicas. Es difícil para el Partido Colorado acordar con Novik cuando internamente le está haciendo una campaña para comerle el hígado, ¿no? O sea, que todos lo vemos en cualquier lugar. Pero, capaz que puso otra palabra, pero es más o menos así en el sentido del asedio de los dirigentes. Y tiene que articular con Novik, con el Partido Independiente, con las diferentes sensibilidades que hay en el Partido Nacional, que va desde la posición más extrema de mi amigo Conrado, que tiene la postura liberal más al costado, a otros que reivindican el wilsonismo de punta a punta. Bueno, a la hora de jugar, se aprobó rendición de cuentas con más de 50 votos y después la reasignación de gastos se aprobó por unanimidad. Y se habló poco de eso. Se habló mucho del voto 50 que faltaba. Mucho, insistimos, el voto 50 que falta, qué va a pasar con el país. Y se habló poco del acuerdo. Y en general, yo tuve poco tiempo de diputado, pero puedo decir que hay más acuerdo que divergencia. El problema es que la tapa del diario no vende el acuerdo. No vende cuando trabajás en una ley que es conjunta. No vende cuando atendés un conflicto de manera... Para mí fue una enorme alegría que la ley de trabajo para las personas con discapacidad se votara por unanimidad, ¿no? Y que todos los partidos políticos le dieran su empujón al diputado y que no fuera un tema de bandería. Al contrario, o a la persona con discapacidad que va a acceder a un trabajo, que va a entrar en una silla de rueda a trabajar en un supermercado, le va a preguntar si es blanco, colorado, frente amplista, ateo religioso. No. Y no es un tema menor, Oscar. Que salvo Conrado no lo digo porque yo creo que no es menor. Respecto a esto, como es muy humano. Está hablando de la señora Botero. De esto que dice Oscar es que cuando hablamos de la oposición, no sé, a Alejandra capaz que le rechina por otro motivo. A mí me rechina porque yo ya era periodista en la dictadura, al final, y en la salida de la dictadura, y la oposición se entiende muchas veces cuando se habla como una unidad, como cuando es oposición a un gobierno autoritario. Acá creo que no hay una oposición como hubo. Yo digo proposición, esa palabra. Claro, lo que pasa es que, bueno, a veces es la carga que también uno le da. Son los que están del otro lado, capaz que le tenemos que buscar un nombre, pero no creo que sea la oposición como puede pasar en Venezuela o como puede pasar incluso en Cuba, que están medio, o en Colombia, cuando el tema del acuerdo de paz, porque en otros... Claro, pero en otras áreas de la práctica política normal, sacando el acuerdo de paz en Colombia, la oposición también, más allá de que hay dos partidos nada más, ahora hay más. Pero digo que acá me parece que también es verdad que cada uno están buscando, tienen una buena oportunidad para acceder al gobierno, también están buscando las diferencias. Y eso no está mal, porque no creo que el discurso de ellos sea, mirá que estoy complementando, no me estoy oponiendo, que el discurso de ellos sea todos estamos unidos y somos uno solo, porque es notorio que no es lo mismo Enrique Rubio que Novik o su gente. Eduardo, porque sí, me los confundo. Eduardo no es lo mismo Enrique que Eduardo. Eduardo Novik. Tampoco es lo mismo Enrique que Eduardo. Bueno, vamos a ir a una breve pausa. Ale tiene un consejo. Luego le extiendo una vez más la invitación al señor senador Jorge Larrañaga, el convite, como le debe gustar escuchar, porque tenemos que apelar a una grabación que ya
tiene su tiempo para reflejar algo que él dijo con preocupación. ¿Qué dijo Larrañaga respecto a las posibilidades que tiene la oposición de llegar al gobierno? Sí, Sergio. Solo una frase. Porque quedó en el aire así. Cuando la casita del parque del intendente de Eventos corrió al secretario, ¿te acordás? Sí, Digo, por un acto de justicia con el intendente de Eventos. Hay un problema con el... ¿Te acordás que...? Está bien, la pausa. Dame un consejo, Ale. Bueno, les cuento que llegó la promo primavera de Montecable. Hay más de 75 señales de entretenimiento, el mejor contenido en alta definición y las imperdibles series y películas de Fox Premium. Además, desde tu decodificador podés disfrutar de una gran variedad de contenidos cuando quieras en nuestra plataforma Click and Play. Todo a un precio increíble. Pedila al 2909-0000 o en www.montecable.com. El tiempo vuela, y nuestra promo también, así que no te la pierdas. Ya volvemos, a todas las voces por Montecarlo Televisión. Increíble. Bueno, seguimos aquí. El debate, como podrán imaginar, no es que la tanda venga y entonces acá todo queda congelado en el tiempo. ¡Silencio! En silencio, no, esto al contrario, algún día lo tendremos que grabar y lo vamos a emitir. Las tandas merecen ser emitidas en algún momento. Digo, lo que pasa aquí en el programa. Tanto Mique como Ivana han registrado este trabajo, que me parece excepcional, con apenas apuntes, apostillas. Son, por ejemplo, declaraciones de la calle Pou. El Frente Amplio trata de mantenerse en el poder lo más que pueda y no gobernar por los uruguayos, dice la calle Pou. Fernando Amado: no soy bombero del Frente Amplio ni de la oposición. Mieres: en el Frente Amplio hay hegemonía populista. Bueno, cada frase de estas daría para un programa entero. El presidente Vázquez: algunos dicen que el gobierno está terminado, pero nos queda mucho por hacer. Muy bueno lo de Mique, lo de Ivana. ¿Qué decía Jorge Larrañaga hace un tiempo sobre las posibilidades que tiene el Partido Nacional de acceder al gobierno? Que de pronto el Frente Amplio está preparado para perder. El asunto es si la oposición está preparada para ganar. Bueno, esa es la misma pregunta que yo me hago con toda franqueza. ¿Es así? Creo que es la pregunta que la oposición debe contestarle al país en los próximos años. Bueno, aquella pregunta que me respondió ya, le pido que venga ahora a responderla por acá. ¿Coincide con eso, Sergio? Yo creo que el gobierno tiene que ser un gobierno de todos los uruguayos una vez por todas. Como gobernamos en los departamentos, en las comunidades más pequeñas. ¿Pero cómo es eso de gobierno de todos los uruguayos? Pero y tenemos que gobernar en el diálogo de todos los uruguayos y tratar de incorporar a los mejores y no negarnos a nadie. Y ya que hemos estado todos en el gobierno, los partidos, y que sabemos las dificultades que ello tiene y los problemas que nos causa andar politizando las cuestiones del cotidiano de la gente, los problemas que tenemos que resolver, creo que ya es tiempo de que no andemos pensando tanto en el poder, sino que empecemos a pensar un poco más. Pero ustedes quieren ganar. Queremos que el país vaya adelante. Queremos que el país vaya adelante. A ver el cassette. A ver el encargado de quitar el cassette, que venga, por favor. Bueno. No, pero... Nuestro partido fue un partido que hizo revolución. Pregúntenle a estos comunistas que tienen acá si alguna vez hicieron una revolución que no fuera por el poder. Los blancos hicimos todas las revoluciones, todos, por la legalidad, por la república, por el voto. Nosotros no somos amantes del poder, somos amantes de la patria. Contra la dictadura de Contra la Terra, dictadura. que nos unimos todos. Contra la dictadura. Contra la misma dictadura que supimos mi padre, mis tíos, todos salieron a pelear contra la dictadura contra la dictadura, tuvimos la gran sapiencia de dejar de lado tantas cosas. Y yo recuerdo Convergencia Democrática, y voy a alargar una cosa, y recuerdo a Juan Raúl, blanco. Claro. Bueno. Ni tanto. ¿Y cómo lo hicieron? Convergencia Democrática, cuando con el doctor Borges Florida hicimos el acto, ¿qué pasó? un blanco de esos que nos causó unos problemas intestinos espantosos. Tú no militabas en el partido, yo sí, durante la dictadura. Nos queríamos matar. No se la jugó. Él se la jugó, pero no nos consultó a nosotros, que estábamos en la línea de fuego. Igual que el padre no se la jugó.
No, pero si nunca el padre no hicieron tenía nada que ver. En Estados Unidos, Sí, para que los Kennedy apoyaran, no hicieron nada. Estás haciendo un cóctel. No hicieron nada en Estás todos haciendo lados. un cóctel. ¿Tú fuiste a ver la película sobre Wilson? Las dos. Porque hay que tener, yo tengo capaz que más respeto por eso que algunos. No se están escuchando, Adrián, a ver. Bueno, yo no tengo el privilegio de pertenecer a un partido que se haya subido a las cuchillas para estar en contra de él, sino que es el partido que ha hecho las mayores revoluciones del Uruguay gobernando. Entonces, ese es el Partido Colorado. Nosotros tenemos permanentemente la preocupación por el gobierno y por el futuro, ¿no? Que son de las cosas con las que iniciamos el debate hoy. Y bueno, creo que allí sí, creo que obviamente tenemos que pensar en 4 o 5 ejes. Yo comparto en líneas generales lo que señaló el senador Larrañaga, ¿no? Yo creo que nosotros tenemos la responsabilidad de tratar, por lo menos, de tener 4 o 5 ejes, ¿no? Programáticos que presenten una alternativa al Frente Amplio. Hoy el Frente Amplio está magro en las encuestas, pero sigue siendo opción de gobierno, naturalmente, y nosotros tenemos que ser capaces de construir una propuesta alternativa clara, y que sea quien sea el que llegue al gobierno, lleve eso adelante. Creo que eso es fundamental. Entonces me parece que es necesario. Acá se hablaron de algunos de los temas, pero educación, inserción internacional es un tema fundamental. Entonces creo que nosotros tenemos allí que darle determinadas garantías al votante de que si determinada propuesta llega al gobierno, esto se va a hacer. Luego habrán matices, naturalmente, y habrán cosas en las que no estemos de acuerdo, pero me parece que eso hay que construirlo. Y allí quizá estemos en el debe. Por lo menos nos debemos el trabajo de comenzar a trabajar en esos puntos. Quizá no llegamos a acordar, pero no podemos nosotros llegar a la próxima elección, ¿verdad?, sin determinados acuerdos programáticos, me parece, es una opinión personal, obviamente no del partido. Esto también lo había planteado en su momento Pedro Bordaberry. No podemos llegar a una elección para en 30 días tratar de acordar 4 o 5 temas a los locos, tratando de rejuntar votos. Esto tiene que ser mucho más trascendente. Y si nuestro compromiso es con los próximos 30 años del país, esto es ineludible, porque los cambios que se están dando hoy en la sociedad y en el mundo son fundamentales. Ahora, y si el Uruguay no los encara, el Uruguay queda por el camino. Miren que cuando uno recorre América Latina, cuando uno anda por Perú, cuando uno anda por Ecuador, cuando uno anda por Colombia, ves cómo esos países en 10 años han crecido exponencialmente. Tú lo sabes, lo hemos hablado fuera del micrófono. Claro. El Uruguay, a mí me preocupa en términos relativos cómo el Uruguay se viene enlenteciendo determinadas transformaciones. Bien, y no soy un crítico permanente del Frente Amplio porque no es mi idea. De lujo. Miren lo que opina la gente en la calle. ¿De qué quiere la gente en la calle? Por lo menos aquella gente que encontró el micrófono de todas las voces. ¿De qué quiere que se hable en el sistema público? ¿Cuál es el principal problema que tiene el país hoy? Para mí el principal problema es el individualismo de la gente. Me importo más yo que ir a ayudar a alguien más. Y yo creo que desde el punto de la educación a nivel terciario me parece que los presupuestos no son lo suficiente. No me parece justo se tengan que sentar en el piso por falta de bancos. Para mí el principal problema en nuestro país hoy es la falta de educación en las familias. El egoísmo, el no pensar en el otro, sea cual sea la clase, el estrato social, para mí eso es lo principal. La inseguridad, el conflicto, y está todo muy caro. La inseguridad, la política y la hipocresía. El egoísmo con el que convivimos. Bueno, que la gente joven tenía que tener otra distracción, trabajando de otra manera y no por ahí tirados y cuidando autos. Que trabaje, que los pongan a trabajar. Desde mi rol de educadora pienso que hay una gran dicotomía entre lo que enseña la escuela, los valores que damos y la realidad en que se encuentra el niño cuando llega a su hogar y a su entorno. La educación y la inseguridad. Para mí la crisis educativa y el déficit fiscal. ¿Cuál es el principal problema que tiene el país hoy? Bueno, siempre es tan lindo escuchar a la gente, en este caso con el micrófono, pero también en las redes sociales. No, y un detalle, no sé si te das cuenta, pero mucha gente joven, no zona de liceos, de facultades, de institutos, mucha gente joven que participó con el micrófono. Se habló de empleo y se habló de valores también. No, y maravilloso. Hay uno que dijo la educación y el déficit fiscal. Eso lo quiero ya incorporado a Ese votó la juventud del domingo. Ese votó la juventud del domingo. Bueno, en fin, sí. Sí, dos referencias. Yo, sin querer pelear con Peña, pero que el Partido Colorado me hable de desempeño magro en las encuestas,
está un poco difícil. Sí, Y lo otro, ¿en qué cuesta? miremos los datos de la CEPAL, de los últimos 10 años de crecimiento económico. Miremos el periodo 2005-2015 a ver si nos hemos rezagado en términos de crecimiento del producto. Creo que ahí está bueno ponerle cientificidad, ¿no? Porque en definitiva hay cuestiones que no son opinión, sino que son datos objetivos. Bien, Mónica, cerramos. No, a veces me parece que las pasiones partidarias complican la discusión, Sí, claro. porque eso es verdad, pero las encuestas son las encuestas, y las encuestas están dando que el Frente ¿Y al Partido ha ido Colorado cómo le dan, perdiendo. Mónica? Pero horrible. Bueno, no, pero por ¿y eso que eso el qué Partido tiene que Colorado ver? me diga Bueno, pero que el él Partido puede Colorado me decir diga, las igual. encuestas Pero son lo que yo te realmente digo es que a veces No, la realidad, pero aunque no, no nos pero, guste, a ver, es así. Lo que te, duro, ¿no? Pero lo que te dije... Pero lo que te está dije diciendo que están es bajando, todo esto es en términos relativos, ¿verdad? Comparo el Frente con el Frente. El Frente hoy no está en un buen momento comparado Como con sí estaba hace mismo. 5 años. Pero yo mismo dije que tiene mucha chance de ser gobierno de nuevo. Y esa es la parte que tenías que haber agarrado para... No, lo que quería no la comentar parte es mala. me parece súper interesante cómo los comentarios convergen y de la gente joven en un tema que tiene que ver con la vida privada, porque muchas veces nosotros hablamos de la política Muy exterior, importante yo eso. misma, porque me lo dijeron los legisladores con los que hablemos hoy, y además estoy de acuerdo en que no tenemos un consenso, está claro, ni siquiera dentro del Frente, y también el tema de educación, y hablamos de temas muy macros. Pero hay preocupaciones que tienen que ver con la vida privada de las personas y con el aspecto humano. Y si ven, era como un 80% de la gente está preocupada por temas, si lo resumís, si lo titulás, es la convivencia. El entender que el otro piensa diferente, el entender que el otro también tiene sus problemas. Buen punto. Creo que las redes sociales en eso están cambiando un poquito la forma que nos relacionamos, y que vamos a tener que repensarlo eso, ¿no? Cuando alcancen una estabilidad. No se puede tener el nivel de agresividad que se tiene muchas veces escudándose en el anonimato, ¿no? Yo quería hacer un comentario a propósito un poco de lo que está subyacente, que viene de los comentarios de Claudio Fantini, que es un extraordinario experto básicamente en temas de Medio Oriente. Yo lo escucho con mucho disfrute, leí su libro sobre los temas de los ejes, de los polos. El ahora. mundo musulmán, y además ese encanto tan especial que tiene por el tono de cordobés puro, ¿no? Pero tiene la perplejidad de los argentinos. Los argentinos no comprenden cómo los uruguayos somos como somos. Y en realidad hay pruebas que tienen ya casi 2 siglos para mostrar que somos distintos. Esto no es presumir, esto no es una actitud, digamos, de superioridad, es de diferencia. Los argentinos, saben que me apasiona la política argentina, y por lo tanto sigo y veo todos los programas políticos habidos de la Argentina. No, apenas tengo algunas hipótesis y de vez en cuando las expreso, a veces contra todo el mundo. En el año 2014 y 2015 hice una campaña por Lilita Carrió en el momento en que tenía el 1%. Pero no importa, la amo a Lilita. Pero lo que decía es, estos días he visto gente inteligentísima, cultísima y preparadísima como el cientista político Bernstein, que es, además leímos un artículo tuyo extraordinario, Sergio, comentar en la mesa de Fantino sobre, así, una nota al paso, y a quien citan es a Pepe Mujica, que dice los disparates más grandes que uno pudiera imaginar. Entonces, yo digo, qué difícil entender la política del otro lado del charco. Me tengo que ir a una brevísima pausa para el cierre. ¿Madura la tercera vía? Le quiero decir una cosa no me responde, a Connie Hughes. Tiro por elevación, o sea, le golpeé. No, pero trajo Andrade una estadística de la CEPAL. Y quiero decirle a Connie Hughes una cosa que lo va a dejar contento. Cuando él estuvo en el gobierno, y en una época en que los gobiernos en América Latina no tenían crecimiento, el gobierno aquel del Partido Blanco, encabezado por el doctor Lacalle, tuvo crecimiento y redistribución de la riqueza según la propia... baja de la pobreza machaza. Según la propia CEPAL. Te contesto, va a haber presencia política indudable de quienes hoy estamos trabajando en conjunto,
Tengo el dato, digo, Jaime Durán Barba está aquí en Montevideo. Sí, estaba en el Radisson hace un rato. ¿Estaba en el Radisson hace un rato? A esta hora, en este momento, está en la casa de una legisladora del Partido Nacional. Seguramente. Vamos a la pausa. Sale timbreo el fin de semana. Si me permiten, le digo, ¿dónde está Durán Barba esta noche? Durán. Bien, queridos amigos, les estamos agradeciendo a Adrián Peña por su presencia, secretario general del Partido Colorado. Gracias, Adrián. Gracias por la invitación. Al señor senador Eduardo Berguier, gracias, Eduardo. Gracias a ti. Y al señor intendente, como con su proverbial... quiero mostrarle, intendente, si me permite, antes de despedirlo, el intendente Sergio Botana ha estado siguiendo con atención lo que pasa más allá del programa. Y se dio cuenta cuando recibimos esta foto, que la tiene la producción, creo, ¿no? Ahí está. Jaime Durán Barba en la residencia de la señora senadora Verónica Alonso. Allí con... está Pablo Iturralde, me pareció verlo también. Allí está Durán Barba, Verónica Alonso y Pablo Iturralde, intendente. Bueno, ¿estaba invitado, intendente, a esto? Sí. ¿Viste? Y eligió toda la voz. No tiene muchos amigos acá Durán Barba, ¿no? Daniel, para una encuesta en Twitter. Sí. ¿Qué opinaría Wilson de esa foto? ¿Qué opinaría Wilson de Durán Barba? Bueno, que pasen bien. Nos vemos el próximo martes 20:30.